Bueno, la verdad yo inicio en esto de la imitación desde muy temprana edad y la verdad no comencé con ningún artista en especial. Estoy fregando de la vida a mis compañeros de curso, a mis profesores y la verdad me la gozaba mucho. Cuando vi de que lo mío iba a ser esto, ahí sí lo comencé a tomar más en serio. Comencé más o menos de la edad de 8 años, 8 o 9 años. Bueno, esa pregunta sí me llama mucho la atención porque Michael Jackson ha sido un artista tan completo que, pues, con el perdón de muchos, ni reuniendo 50 artistas de esta época no creo que igualen las actitudes que Michael Jackson tiene. Y la verdad cada día hay que perfeccionar más, hay que trabajar más en ciertos ademanes, ciertas cosas, en la voz, en los pasos. Y no, yo creo que lo más esencial es lo que logro como que agarrar de él para lograr una buena imitación. El personaje de Michael Jackson, la primera vez que lo saqué a la luz pública fue cuando estaba cursando sexto grado de bachillerato, y eso fue porque mis compañeros me animaron a participar en un acto cívico y la verdad fue uno de los mejores shows que he presentado. Uno de los que más recuerdo empecé como a la edad de más o menos 14 años. Desde una vez unos compañeros por la casa me invitaron a un quinceañero y en medio de la rumba salió una música toda bacana y yo comencé a bailar y el primer paso que me salió fue el de Moonwalk. Entonces una vez le dije a mi papá, le dije: Pipo, yo sé hacer ese paso que hace Michael Jackson. Y él, como todos los papás incrédulos, dice: ¿qué? ¿Usted qué va a saber hacer ese paso? Que no sé qué. Hasta que un día cualquiera estábamos en una esquinita reunidos unos compañeros y pusieron música, él pasaba por ahí y me vio, eso sí, mejor dicho, azotando baldosa que da miedo. Ahí fue donde él se quedó, pues, intrigado por eso. Entonces ese fue mi interés prácticamente en seguir evolucionando sobre este personaje. Pues la verdad, a ver, para creencia de muchos, Michael Jackson en este momento ya culminó su vida, pero por lo menos yo tengo muchas dudas al respecto, ¿no? En mi cabeza, y yo también cojo y pues me meto mucho a internet, en YouTube, averiguo cosas, y no, para mí que el hombre quería prácticamente como estar alejado de la luz pública, y yo creo que eso es una muy buena estrategia como para el hombre disfrutar el resto de vida tranquilo. Es estar en la vida pública y más de la forma como él lo hacía, con todas esas demandas, todo ese aprovechamiento que quería tener la gente de él, que abusa de niños, esas cosas. Yo entre otras cosas no creo. La presentación más significativa que he tenido como imitador, un día en un colegio me invitaron, estaban haciendo algo como de los 60, se me dio a mí por personificar a Julio Iglesias con una frente de hule de elástica, unas gafas, y canté la canción de Bacalao y no pensé que me fuera a salir así, pero a la gente le gustó mucho. Pero una de las que sí han marcado, que me recuerdo mucho, una vez que me invitaron los compañeros de Zona Prieta, a quien les mando un saludo, en un concierto que se llama Amor por Medellín, el cual, mejor dicho, estaba prácticamente la noticia de Michael Jackson, que Michael Jackson había muerto en pleno, creo que estaba a pocos días esa noticia. Entonces
me gustó mucho la receptividad que tuvo el público y la verdad fue fenomenal y me agrada que haya sido con ese grupo, con Zona Prieta. Fue un reto que me impuse, digámoslo así, debido a la presión que tenía yo por parte de mis compañeros de trabajo, como me tenían prácticamente así como que señalado que nada más hacía cosas de Michael Jackson. Un día para una fiesta de Halloween me ocurrió la idea de cómo sacar Depredadora en la discoteca y comencé en la fabricación a lo colombiano, así como buen colombiano. Entonces eso es un show muy bacano, muy chévere, que dio mucho de qué hablar acá en el repertorio de imitaciones que tengo. Ojalá muy pronto lo puedan ver. Bueno, sí, la verdad hay planes de sacar una versión de Thriller con mi elenco de bailarines. Pues sí, con mucho respeto a ese gran clásico que es Thriller, me gustaría hacer como algo charro, como algo chistoso con la letra de él. Más o menos que hayan unos 30, 40 bailarines que tengan unas tomas aéreas, ¿sí? Que se puedan hacer algo bien chévere, bien atractivo, que haya buen humor para que la gente se lo goce desde otro punto de vista.